adictos a la adrenalina? Bienvenidos a Casa 911 Policía. Aproximadamente a la 1 de la madrugada del 21 de julio de 2025, en Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos, un oficial en patrulla nocturna notó una camioneta roja que se desviaba lentamente hacia el tráfico en sentido contrario. Lo que comenzó como una observación rutinaria rápidamente se convirtió en algo mucho más oscuro. Cuando el oficial intentó detener el vehículo, el joven conductor, de solo 18 años, llamado Daniel Placenia López, se negó a detenerse. Aceleró, zigzagueando por vecindarios residenciales adormilados. Chocó contra un auto de patrulla, golpeó un vehículo estacionado e incluso arrasó con el jardín delantero de alguien. No era solo conducción peligrosa, se sentía como desesperación. La persecución terminó con un choque contra un poste de teléfono. Los oficiales acorralaron el vehículo. López salió, visiblemente conmocionado, gritando: "No hice nada malo". Había algo inquietante en su voz, era culpa, miedo o negación. Show me your hands right now! Show me your hands! Your call has been updated. On you, 1033. Right hand! Put your right hand up! Put your hands up! Put your hands up! Get out of the car! Los oficiales registraron el vehículo. Dentro, una bebida alcohólica parcialmente consumida y un olor abrumador a alcohol. Ahora, López enfrenta múltiples cargos, desde conducir bajo la influencia siendo menor de 21 años, agresión a un oficial, hasta conducción temeraria y huida de un arresto. Unos minutos imprudentes y una joven vida dio un giro brusco e irreversible. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Suscríbete ahora. A la 1:29 de la madrugada del 21 de enero de 2025, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, una mujer hizo una llamada que nadie nunca quiere hacer. Su exnovio estaba afuera de su ventana, amenazando, armado y desquiciado. El silencio de la madrugada estaba a punto de romperse. Station Deputy Guerrero. I called because my boyfriend's making death threats and he's outside of my house. Yeah. Oh, okay. Yeah, he left again. Okay, he's like driving around because he has a gun on him. How do you know he has a gun on him? Because I know he owns one and he carries it with him everywhere and he keeps selling my Porsche. Did you see him with a gun today? Yes. Okay, what did he do with the gun? He pointed it at me. When? When he was passing by. When? Right now. He's out here driving right now. Los oficiales localizaron al sospechoso, George Delgado, de 45 años. Tan pronto como lo confrontaron, sacó una pistola y abrió fuego. Las balas resonaron en el aire. Los oficiales respondieron al fuego, pero Delgado corrió, aún armado, aún peligroso. La persecución continuó por las oscuras calles de la avenida Compton. 3 tiroteos separados estallaron mientras Delgado se negaba a rendirse. Finalmente, entró en una camioneta Toyota estacionada, su último intento de esconderse, escapar o tal vez hacer un último enfrentamiento. I copy Alpha Male Hispanic wearing all black. What's your 1020 for the 980?
Los oficiales llamaron a un vehículo blindado. Con cautela y precisión, se acercaron y encontraron a Delgado herido y aún armado dentro de la camioneta. Se le brindaron primeros auxilios, pero fue declarado muerto en el lugar. Se recuperó un revólver cargado. A las 12:15 de la tarde del 28 de agosto de 2024, en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. El oficial Brandon Brinkley estaba asistiendo en una colisión de tráfico sin heridos cuando llegó una llamada. Un sospechoso armado había huido de otro choque cercano. Una tarde tranquila se convirtió en una cacería humana. Daniel, if I can get some cars to start the Heather's loss, subject fled from the passenger seat, armed with a firearm. That's correct. What do you got, buddy? So I got the driver. I'm 15 with him. Okay. Everybody's good. I saw the passenger bail out. I couldn't really do much when I got him. absolutely. In this intersection. You have a description of him? So he's a white male with an orange shirt, and he had a pistol. Be a white male with an orange shirt and had a pistol in his hand. There's a long barrel pistol. He's fleeing from you? But I got the driver. His story is that he's You stay with him, I'll run over there. El sospechoso, descrito como un hombre con una camiseta naranja, fue visto huyendo hacia un Walmart cercano. El oficial Brinkley siguió la pista. Dentro de la tienda abarrotada, encontró la camiseta naranja desechada. El sospechoso había cambiado de apariencia. Minutos después, Brinkley avistó a un hombre corriendo por los pasillos. La persecución comenzó. Afuera, el sospechoso hizo un movimiento audaz. Forzó su entrada en una minivan en la ventanilla de la farmacia, intentando robar el vehículo a una conductora a punta de pistola. El oficial Brinkley lo persiguió. Mientras el sospechoso luchaba por cambiar de marcha y escapar, Brinkley abrió fuego a través del parabrisas delantero, neutralizando la amenaza antes de que alguien pudiera resultar herido. Going around back. You better stop! Get out of the car! 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 Get out, man! Get out! Get out of the car now! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Get your hands up now! Hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands where I can see them now! Put your hands where I can see them now! Hands up now! Shots fired. I can't see his hands. Gonna be in the pharmacy drive-thru. Put your hands up now! La mujer fue rescatada ilesa. Se recuperaron 2 armas, una real y otra réplica. El sospechoso, Randall Allen, de 37 años, sobrevivió a sus heridas y ahora enfrenta una larga lista de cargos, incluyendo robo armado, encarcelamiento ilegal y posesión de metanfetamina. Otro recordatorio: detrás de cada uniforme hay alguien dispuesto a correr hacia el peligro, no a alejarse de él. Sir, I swear to God, take down me. I didn't do nothing. Watch it run! You're good. A las 9:56 de la noche del 11 de enero de 2025, en Arkansas, Estados Unidos, un Nissan Armada blanco atravesó alrededor de 40 barriles de construcción y múltiples barricadas para entrar en una rampa cerrada hacia la Interestatal 55. Las señales eran claras, pero al conductor no le importó.
El agente Dylan Evans intentó detener el vehículo, pero la armada se incorporó al arcén y huyó hacia el sur rumbo a Memphis. Las velocidades superaron las 105 millas por hora, con el conductor zigzagueando peligrosamente entre el tráfico e incluso usando carriles cerrados en construcción. Cuando el SUV entró en un carril bloqueado, perdió el control y chocó contra ambas barreras de concreto, giró y se detuvo enfrentando el sentido contrario. El conductor dio marcha atrás, chocando de nuevo contra otra barrera, atrapado y desesperado. Un pasajero masculino, Jerry Walker, salió con las manos en alto. Afirmó estar solo, pero el verdadero conductor había huido a pie hacia Memphis. Los agentes encontraron más tarde una bolsa de marihuana, una botella de alcohol abierta y un teléfono en el asiento delantero. Walker fue arrestado. La persecución pudo haber terminado, pero la imprudencia dejó un rastro de daños. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un segundo de persecuciones de la vida real, peligro y justicia en acción. Stop. Stop. Put your right hand over your head, over your head. A las 10:03 de la noche del 3 de junio de 2023, en Modesto, California, Estados Unidos, el oficial Bagel Sharma se acercó a un hombre que iba en bicicleta. El encuentro comenzó de manera tranquila, pero, como siempre en las calles de noche, el peligro no siempre se anuncia. Hey, stop, bro. El ciclista, Gordon Massey, de 29 años, parecía cooperar al principio. Pero tan pronto como el oficial Sharma verificó su nombre en el sistema y descubrió una orden de arresto por delito grave, Massey huyó. No solo en bicicleta, sino con un arma. Disparó 2 ráfagas contra el oficial durante la persecución. Una bala atravesó el auto de patrulla y golpeó el reposacabezas del pasajero. B-42, I'm taking shots. Responsible at WMA, black hoodie, khaki pants. We are heading eastbound Glendale. Approach repaired. La persecución llevó a la avenida Miller. Con el peligro escalando y sin tiempo que perder, los oficiales se enfrentaron a Massey. Sonaron disparos. Massey fue alcanzado, pero sobrevivió. El oficial Sharma, aunque estuvo a punto de ser asesinado, siguió persiguiendo para proteger a otros. Esto no fue solo valentía, fue instinto. Massey fue arrestado y ahora enfrenta cargos por intento de asesinato de un oficial de policía, agresión con un arma de fuego semiautomática, posesión de metanfetamina y múltiples delitos graves relacionados con armas robadas. Su arma, una .45 robada. Este era un hombre armado, peligroso y determinado, hasta que la ley se interpuso en su camino. Where's the gun at? A las 7:51 de la noche del 3 de febrero de 2025, en la Interestatal 40 en Arkansas, Estados Unidos, el agente Dylan Evans registró un Dodge Charger a 83 millas por hora en una zona de 65. Una parada rutinaria, o eso parecía. Cuanto más profundas eran las preguntas, más se desentrañaba la verdad. Final stop location. We're just over the top of the
MLK overpass. Al volante estaba Brandon Williams. Olía a marihuana cruda, pero lo negó todo. Cuando el agente Evans caminó hacia la parte trasera del vehículo, Williams volvió a encender el motor y huyó, directo a una persecución a alta velocidad a través de los carriles de tráfico. El Charger alcanzó más de 140 millas por hora, zigzagueando entre autos y usando carriles cerrados. No era solo imprudente, era una amenaza para la vida. En la marca de la milla 284, el agente Marr ejecutó una maniobra de intervención táctica de vehículo, TVI, impecable, desactivando el vehículo. Williams aún resistió, intentando empujar el auto de patrulla fuera del camino. You fucking move! You're gonna get shot! Do you understand? You fucking move! You get shot! Get on the fucking ground! Los oficiales inmovilizaron el vehículo. Williams fue arrestado sin más resistencia. Recuperado del auto, alrededor de 90 gramos de marihuana, una báscula digital y una segunda bolsa de hierba en su bolsillo. Los cargos, largos y serios, desde huida hasta intención de distribuir drogas. ¿Y los daños al auto de patrulla? Más de 5,000 pesos. El oficial Hunt de la policía de Belleríeu localizó el Nissan gris robado poco después y comenzó a seguirlo. Al volante, Majid Haq, de 56 años. Cuando fue confrontado, Haq huyó, zigzagueando por el tráfico antes de abandonar el auto cerca de las vías del ferrocarril y correr hacia el bosque. Alright, if y'all set up around the perimeter of that business, they can't go and get out. Hailing on foot, eastbound. El cabo Kenan Dandey y su compañero canino Carrier iniciaron la persecución. En minutos, el K9 derribó a Haq. Ocultos en sus bolsillos y mochila, parafernalia de drogas, marihuana y metanfetamina empaquetada para la venta. Cuanto más buscaban, más capas de actividad criminal surgían. Seth fue arrestado y ahora enfrenta una larga lista de cargos: robo de vehículo motorizado, huida de las fuerzas del orden, posesión de drogas con intención de vender, y más. Su licencia había sido suspendida hace mucho tiempo y su historial, una historia de lo mismo. Algunas personas no aprenden hasta que la ley les enseña por las malas. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. A las 12:50 de la madrugada del 30 de octubre de 2024, en Texas, Estados Unidos, el agente Alex Bratton notó una camioneta Chevrolet blanca sin placa trasera girando hacia la carretera estatal 5. Era tarde, las carreteras estaban vacías, pero algo no se sentía bien. La camioneta comenzó a acelerar rápidamente, alcanzando velocidades de 90 millas por hora en una zona de 55. Giró hacia Justice Road y comenzó a zigzaguear peligrosamente. Cuando se encendieron las luces y las sirenas, el conductor no se detuvo, en cambio, aceleró más, intentando escapar de la ley. En un momento, el conductor frenó de golpe, haciendo que la unidad de patrulla se deslizara más allá de él, una maniobra arriesgada y calculada.
pero el destino lo alcanzó. El agente Bratton ejecutó una maniobra de intervención táctica de vehículo, TVI, exitosa, haciendo girar la camioneta contra un árbol y terminando la persecución. Going west justice from Old Highway 5. TVI. Show your hands! Show your hands! Show your hands! Turn the truck up! I'll blow your fucking brains out! I will blow your fucking brains out! Turn the truck up! Turn the truck up! El conductor era Harry Edgar Nethercutt. Dentro de la camioneta, los oficiales encontraron la placa trasera faltante, escondida debajo del asiento del conductor. El vehículo, robado. El propietario no tenía idea de quién era Nethercutt. Ahora, Harry enfrenta cargos que van desde huida por delito grave hasta robo de vehículo. A las 11:40 de la mañana del 22 de junio de 2025, en Rochester, Nueva York, Estados Unidos, los oficiales avistaron a un hombre montando una bicicleta en la avenida N. Quentin. El sol de verano brillaba intensamente, pero la tensión flotaba en el aire. No era una parada ordinaria. El hombre era Edison Stromira Cohen, de 35 años, un sospechoso de un asesinato que había ocurrido apenas unas horas antes. Cuando los oficiales se acercaron, Edison sacó una pistola de 9 milímetros y disparó a quemarropa a solo pulgadas del rostro de un oficial. Fue un instante en el que la vida y la muerte se equilibraron en un gatillo. You alright? You alright? Yeah, I'm good. Going up! Get on the ground! Fuck. You alright? You alright? Yeah, I'm good. Otro oficial reaccionó en una fracción de segundo y respondió al fuego, alcanzando a Edison varias veces. El sospechoso cayó al suelo. Un oficial, atrapado en el destello del cañón, sufrió quemaduras en el rostro y la oreja. Todo terminó en segundos, pero el eco de los disparos resonaría por mucho más tiempo. No! Detain him! Don't let him leave! Don't let him leave! He's a witness! Don't let him leave! I'm okay. You alright? Yes. You're gonna be okay. Yeah, the cut on it here. Where's he at? We need to get some gloves on here. Start getting laid. Yeah. Edison fue hospitalizado y luego trasladado a la cárcel del condado de Monroe 4 días después. Ahora enfrenta múltiples cargos: doble asesinato en segundo grado, intento de asesinato agravado de un oficial, robo y posesión ilegal de armas. Un hombre con un pasado violento, huyendo de la justicia, pero la justicia corrió más rápido. Okay. Yeah, he's the guy. Don't let him leave. Don't let him leave. He's good. He's a witness. Witness. A las 9:07 de la noche del 26 de octubre de 2024, en Arkansas, Estados Unidos, el sargento Spencer Morris intentó detener un SUV blanco que viajaba hacia el oeste en la Interestatal 40. Pero el vehículo no se detenía, zigzagueaba entre el tráfico como si tuviera algo que ocultar. El SUV, identificado más tarde como conducido por Octavius Felix, se negó a ceder y saltó la mediana de concreto en el paso elevado de MLK, casi chocando de frente con las unidades de patrulla. Estaba claro, esto ya no era solo una parada de tráfico, era una persecución en toda regla. El agente Dylan Evans realizó una maniobra de intervención táctica de vehículo, TVI, forzando al jeep a detenerse. Félix fue detenido sin más resistencia. Dentro del vehículo y en su persona, una pequeña cantidad de marihuana y una báscula digital, señales claras de actividad relacionada con drogas. Félix fue acusado de huida, conducir sin luces, no tener seguro, conducir con una licencia suspendida y posesión de drogas y parafernalia. Una de las pasajeras estaba embarazada, afortunadamente ilesa.
pero este acto imprudente pudo haber terminado en tragedia. Driver, get out of the car! Get out of the car! Clear. We're clear. Hey, let's move this car. El 7 de mayo de 2025, en Fresno, California, Estados Unidos, una escena aterradora se desarrolló en la autopista 41. Una madre y su hija de 3 años huían por sus vidas. Detrás de ellas, un hombre lleno de furia, Martín Campos, de 31 años, no solo las perseguía. Ya había agredido a la mujer y ahora embestía su automóvil, agitando un arma. Can somebody please come to me? Somebody just hit me with a gun and I have my daughter. They're trying to kill me right next to me. Please, I'm bleeding. I don't know. I'm on shield. Please come. In a car. I'm in a car. What kind of car? I'm in a BMW. What color? A blue. Are you alone in the car? No, I have my daughter. And who was it that hit you? It was an ex-boyfriend. And he hit you with I think he busted my head open. I'm gushing out blood. And he's following me right behind me. Okay, hold on, okay? I'm getting the call in. Okay, he's like trying to hit my car. So you're driving, you're not parked? No, because he's like trying to abuse me right now. And yeah, my daughter's in the car, and he hit me with a gun. I'm bleeding and gushing out blood. Why are you saying that? Why are you trying to kill me? Why did you put the gun down? Please, my baby's in the car. La persecución terminó en un semáforo cerca de la avenida Jensen. En esa fracción de segundo, Campos levantó el arma y disparó contra la madre, mientras su hija permanecía indefensa en el asiento trasero. Un oficial cercano reaccionó de inmediato, respondiendo al fuego. La madre, en pánico, chocó su automóvil contra un vehículo patrulla. Era el caos, y sin embargo, no había tiempo para dudar. You see your head! Campos intentó huir. Golpeó 2 vehículos más, desesperado por escapar de la justicia. Pero cuando un sargento lo alcanzó y apuntó, Campos se rindió, con las manos fuera de la ventana, sin más lucha en él. En momentos como estos, la línea entre la supervivencia y la tragedia es afilada como una navaja. Get out of the car! Do not reach for anything or I will shoot you! Get out of the car! La mujer, 2 víctimas más e incluso una niña, traumatizadas pero físicamente ilesas, fueron atendidas. Campos ahora enfrenta 11 cargos criminales, incluyendo intento de asesinato y abuso infantil. Si es declarado culpable, podría pasar más de 35 años hasta cadena perpetua en prisión. Algunas heridas pueden sanar, pero los recuerdos del miedo y la valentía nunca se desvanecen. Keep coming! Keep coming! Keep coming! Keep coming! Keep coming! Get on your knees! On your knees, face away! No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. El sábado 17 de febrero de 2024, alrededor de la 1 de la tarde, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, una patrulla normal vio un giro brusco e inesperado. Oficiales de la división Westchester recibieron una alerta en su lector de placas: un automóvil robado. Momentos como este demuestran cuán rápido la calma puede convertirse en caos. 717 showing southbound on Curson. Oh, TC above. Hey, don't fucking move! El sospechoso, Ian Jiménez, de 21 años, de repente aceleró, desencadenando una persecución. Pero la persecución terminó rápidamente en un choque. Colisionó contra otro vehículo, hiriendo a un civil. Luego, sin dudarlo, huyó a pie hacia un tranquilo vecindario. El miedo se extendió por las calles. Los oficiales establecieron un perímetro y solicitaron apoyo K9.
Pronto, Jiménez apareció desde la parte trasera de una casa, pero en lugar de rendirse, luchó contra el perro policía y corrió de nuevo. Era desesperación, no valentía, lo que lo mantenía en movimiento. Un segundo equipo K9 finalmente lo derribó. Let go of him! Let go of him! Let's! Let go of him! Let's! Let go! Let's! Let's go! Jiménez sufrió mordidas en el antebrazo y el tobillo y fue internado en el hospital. Ahora enfrenta cargos por robo de automóvil, evadir el arresto y resistirse a las fuerzas del orden. La víctima del choque reportó heridas leves. Ningún oficial resultó herido. A veces la justicia no llega suavemente, pero llega. Hold on. Don't run! Do not run! Get down on the ground! Down on the ground! On the ground! You ready? Bro, don't move. Don't move. Don't move. Don't move. On the ground. There you go. El 1 de mayo de 2022, justo después de las 12 de la tarde, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, los oficiales estaban lidiando con un asunto no relacionado en una gasolinera cuando algo urgente llegó por la radio. Un hombre fue visto cerca portando un machete. El mediodía se convirtió en una alerta máxima. Negative, separate issue. He's threatened a couple patrons of the QT, but right now it seems like a 918 issue, but he's got a machete in his hand. He's threatening passing cars. I don't know how many calls you're going to get him. Los oficiales avistaron al hombre en un campo abierto justo al sur de la gasolinera. Caminaba hacia la concurrida 19ª Avenue, con el machete en la mano, gritando en español. No sabían qué estaba diciendo, pero sabían que estaba escalando. Get back. Get back. Put it down. Put it down. Drop it. Los oficiales lo siguieron con precaución, usando primero bolsas de aturdimiento, fuerza no letal, pero no lo detuvieron. Él avanzó, sin inmutarse, con el arma aún levantada. Entonces, en un momento crítico, un oficial cambió a su arma de fuego y abrió fuego, poniendo fin a la amenaza. Drop the knife, bro. You're gonna get sandbagged. Drop the knife. Get back. Drop the fucking knife. Drop the fucking. Drop the knife. Hey. Hey. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital en condición crítica y se espera que sobreviva. Será acusado de asalto agravado contra un oficial de policía. Ningún civil ni oficial resultó herido. Lo que comenzó como un día ordinario casi se volvió mortal, y todo se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. Gracias por ver hasta el final, tu tiempo significa mucho. Este caso plantea una pregunta importante. ¿Realmente se hizo justicia? Deja tus pensamientos en los comentarios, queremos escuchar tu opinión. Si esto te da una nueva perspectiva, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas otro análisis de un caso real. Aquí siempre son historias reales, leyes reales, consecuencias reales. Mantente curioso, mantente informado y nos vemos en el próximo.